Por favor, tome asiento y acompáñeme en su Biblia al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Mientras tanto, tenemos la imagen de Ruth. Ruth, capítulo 1, desde el 1 hasta el 5. Si lo tiene, dígame amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Cómo se llamaba el hombre? Elimelech. Diga conmigo, Elimelech. ¿Cómo se llamaba la esposa? Noemí. Y los hijos Malón y Kelión. Pero sucedió algo malo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Quién se murió? Pero los 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Cómo se llamaban las nueras? Orfa y Ruth. Pero pasó algo malo después también. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y ¿de quién? De su marido. También se le murieron los hijos. Se murió el marido, Elimelech. Se murieron sus hijos, Malón y Kelión. Y ella dijo: ¿qué hago en esta tierra extranjera? Me vine acá porque en mi tierra había hambre. Porque había hambre en Belén de Éfrata. Había hambre. No, yo me devuelvo a mi tierra, dijo Noemí, dijo, me devuelvo. Pero las 2 nueras, Orfa y Ruth, dijeron: nos vamos con usted, Noemí. Ella les dijo: ¿cómo se les ocurre? Yo no tengo más hijos, ustedes están jóvenes, se pueden volver a casar. Yo no tengo más hijos, si me volviera a casar y quedar embarazada, pues de aquí a que crezca el niño, y ya no es posible esas cosas. Devuélvanse. Orfa se fue, pero Ruth se quedó. Y Ruth le dijo: no me ruegues que te deje, no me ruegues que te abandone, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Así que Ruth se fue con su suegra a una tierra que no conocía. Y Ruth se dedicó a trabajar para mantener la suegra. Mire que en nuestra cultura, suegras y nueras no se quieren. Pero esta nuera sí quería a la suegra y la suegra quería a la nuera. Entonces Noemí le dijo: Ruth, tenemos un familiar que tiene su modo, que tiene su plata. Váyase a los campos de mi familiar Booz a recoger espigas. ¿Cómo se llamaba el familiar? Booz. Ruth era una mujer viuda, joven, de Moab. Y cuando Booz la vio, dijo: uy, qué muchacha. Como decía un pastor aquí, ¿quién mandó? ¿Cómo está de bonita? Dijo: vamos a aplicar la ley. Dios dijo que a la viuda, al huérfano, todo lo que se cae de los palos es para ellos. Que coja todo lo que quiera. Y le dijo: Ruth, usted se llama Ruth, venga, coma aquí con los trabajadores, beba. Porque en Israel había también otra ley. Cuando una mujer enviudaba, el familiar más cercano estaba en la obligación de casarse con la viuda para levantarle descendencia al muerto. La quisiera o no, tenía que casarse. A esa persona se le llamaba el redentor o el Goel. Danielita, regálame la imagen con el hebreo. Esto se llama el Goel, el redentor.
Esa es la transliteración fonética y abajo está el hebreo. Diga conmigo, Goel. Pero había un problema. Había un familiar más cercano que Booz. Entonces Booz dijo, ¿usted quiere casar con Ruth? Y el familiar dijo, no, es una mujer extranjera, a mí ni me gusta, yo no quiero. Y Booz dijo, ¿me da el privilegio? Y Booz se casó con ella. Ya a Ruth no le tocaba recoger lo que estaba en el piso. Ahora Ruth era la dueña de la casa. Ya a Ruth no le tocaba ir detrás de los trabajadores para que no se fueran a molestar. Ahora Ruth era la patrona. Ya a Ruth no le tocaba comer con los trabajadores. Ahora entraba en la casa y comía de la mesa del dueño. Ellos dos tuvieron un hijo. El nombre del hijo era Obed y este fue el abuelo del rey David. ¿Usted sabe quién fue el tatarabuelo de Jesús? El rey David. Porque un hombre redimió una mujer. Vamos a hablar de nuestro Redentor, pero no de Booz. A nosotros no nos ha redimido Booz. Nosotros, usted y yo, somos redimidos por nuestro Rey Jesucristo el Señor. Y hemos sido redimidos en su preciosa sangre. Amén. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Veamos quién es el dador de ese Redentor. Colosenses capítulo 1 versículo 12. Vaya conmigo a la carta a los Colosenses, capítulo 1 versículo 12. Vamos a leer del 12 al 15. ¿Me acompaña a leer? Colosenses capítulo 1 versículos 12, 13, 14. Amén. Colosenses 1, 12 al 14. ¿De acuerdo conmigo? Todos a la cuenta de 3. ¿Cuántos tienen la Biblia? Veamos en primer lugar en este tema que se llama el Redentor. Hemos ido en un viaje de cristología, escudriñando acerca de la persona de Cristo. Ahora estamos viendo su obra bajo la imagen del Redentor, la obra de la redención por la cual usted y yo hoy en día somos salvos y tenemos vida eterna. Amén. Colosenses 1, 12 al 14. En voz alta y fuerte, 1, 2, 3. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire lo que dice el 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos ¿para qué? Para participar de la herencia. ¿Usted sabe qué hace el mundo pagano con la viuda? ¿Usted sabe qué hace el mundo pagano con los huérfanos? Cuando una mujer queda viuda, los hombres paganos se arriman y le dicen, ¿está solita? Yo le puedo hacer compañía. Para aprovecharse de la mujer. ¿Sabe qué hacen con un niño huérfano del mundo pagano? Lo reciben en su casa y le dicen, coma las obras porque usted es el arrimado. El hijo, mi hijo, come la comida. ¿Sabe qué hace el mundo pagano con un huérfano? Le dice, usted se pone lo que deja mi hijo, para mi hijo es la ropa. ¿Sabe qué hace el mundo pagano con los niños huérfanos? Hasta el dueño de familia se da el gozo de abusar sexualmente de ellos. Eso hace el mundo pagano. Y así estaba Ruth. Y así estábamos usted y yo. Porque antes de conocer a Cristo no teníamos padre. Porque antes de conocer a Cristo no teníamos Dios. Pero ¿sabe qué hizo Booz con Ruth? ¿Sabe qué hizo? Booz le dijo, ahora yo me caso con usted. Ahora yo la redimo.
¿Sabe qué es la ley de redención? Es el acto que el Padre ha hecho para darnos un redentor, un Goel, que es Cristo el Señor. ¿Sabe qué hace el Goel? El Goel es aquel que paga la deuda por mí. ¿Y sabe quién nos ha dado el redentor? El Padre, el Dios Todopoderoso. Levante sus manos y dígale: gracias, Padre, por haberme dado el redentor, mi Goel. ¿Sabe qué es Goel? Goel es una palabra hebrea que significa el que paga el precio por mí. En nuestra cultura, cuando uno hace una deuda y no la paga, se quedó sin trabajo, no pudo, el banco manda y embarga los bienes o interviene al fiador, ¿sí o no? Si la deuda es con un gota a gota, lo primero que hacen es mandarte a dar una paliza. Y lo segundo es que te hacen morir a pulmonía. Pero en Israel, cuando una persona hacía una deuda y pasaban los años y no pagaba, el acreedor bajaba a su casa y le decía: usted no ha pagado, usted viene como esclavo. Y si la persona había muerto, la deuda no expiraba. El acreedor decía a sus hijos: la familia que queda son mis esclavos. Todos quedan esclavos porque no pagaron. ¿Sabe qué era un Goel? Un familiar que tenía dinero y decía: ¿cuánto le debe mi familiar? Tanto, tome, yo le pago. Y no los esclaviza, los declaro libres porque yo he pagado la deuda. ¿Y sabe qué hacía el Goel? Se arrimaba a la persona afectada y le decía: yo ya pagué la deuda, a mí tampoco me debes nada, porque yo he pagado la deuda por amor. ¿Sabe quién pagó la deuda por usted y por mí? La Biblia dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? No los escucho. La paga del pecado es ¿qué? Pero el regalo de Dios, el regalo de mi Redentor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le quiero decir que Cristo pagó la deuda por usted y por mí. Ese es el Redentor. Ese es el Goel. Pero les voy a presentar quién es nuestro Goel. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Siga conmigo, versículo 15. Por eso algún día Job dijo: yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sabe cómo estaba Job? La mujer lo abandonó y le dijo: muérase de una vez. ¿Sabe cómo estaba Job? Sin un peso en el bolsillo. ¿Sabe cómo estaba Job? Todos sus hijos se murieron. ¿Sabe cómo estaba Job? Sus amigos cristianitos lo criticaron. Los de Dios le volvieron la espalda. Pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Está usted en dificultades? Levante la mano y diga: yo sé que mi Redentor vive. El que ha pagado la deuda por usted y por mí vive. Le voy a presentar. Con Ruth se casó Booz. ¿Sabe quién se va a casar con usted en las bodas del Cordero? Sea usted hombre o mujer, será el único caso que un hombre pueda decir: me voy a casar con Jesús. Le voy a presentar su Redentor. Le voy a presentar. Usted no se va a casar con Booz. Las bodas es con este Goel. Versículo 15. ¿Lo tiene? Él es la imagen del Dios invisible. Las señoras casamenteras buscan para las hijas un muchacho que tenga el cuerpo de Mr. Universo, la plata del millonario de turno, la cara de Brad Pitt. Y no importa si consume marihuana como Brad Pitt, pero si tiene plata, si no sea cristiano, es un buen partido. Si tienen un hijo, buscan el cuerpo de la reina que dijo que Confucio era el padre de la confusión. No importa si no tiene a Cristo en el corazón. Si la muchacha tiene cara, cuerpo y plata, para adelante va. Pero digamos que los padres sí sean ubicados. Puede ser que el muchacho se está buscando la muchacha
bien inconversa, bien pagana, que detesta a Dios, pero como tiene una sonrisa blanquita. O puede ser que el muchacho está buscando una muchacha muy hábil en las relaciones sexuales y le importa un comino si Dios no está. Pero aquí no hay ningún casamentero. ¿Sabe quién es su novio? La imagen del Dios invisible. ¿Sabe quién es su redentor? El resplandor de la sustancia de Dios. Segunda de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Sabe qué dice la palabra? A Dios nadie le vio jamás. Juan capítulo 1 versículo 18. Pero el unigénito del Padre, el que está en el seno, este le ha dado a conocer su redentor. Es Dios en la segunda persona. Es el que nos revela al Dios todopoderoso. Usted no está siendo rescatado por cualquier persona, no está siendo rescatado por alguien que le quiere usar. Usted está siendo rescatado por el mismo Dios. ¿Entendió lo que el Señor nos acaba de decir? Con el que usted tenía la deuda, el mismo lo está rescatando. Mire el final del versículo número 15. El primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Permítame, le pongo nombre. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Le presento su Redentor. Todos los días le da de comer a los pajaritos. Todos los días viste las flores del campo con un esplendor. Al único león que usted ve raquítico es el que está bajo el dominio del hombre, el que está en el circo o en el zoológico. Pero un león en estado salvaje es un animal poderoso. Siempre habrá comida. Las únicas flores que se marchitan feas son las que cortamos y ponemos en los floreros. Pero las de los campos en su ciclo vital se visten de una manera. ¿Sabe que Él tiene contados los cabellos de su cabeza? Tiene contados todavía los que no se me han caído, los que están negros y los que ya están blancos. Yo le quiero decir que nuestro Redentor es el agente directo de la creación. Él todo lo creó por medio de su misma palabra, y todo fue creado para Él, porque toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y si Dios viste las flores, te viste a ti. Si Dios te dio el cuerpo, no te va a faltar el calzado. Si Dios te dio el aparato digestivo, no te faltará el alimento. ¿Sabe quién es tu Redentor? Por medio de Él se creó todo, y todo fue creado para Él. Él sustenta a los animales, más te sustentará a ti. Al llegar a casa habrán sorpresas. Algunos dicen: yo tengo casa, usted no tiene casa, me la robó. Le quiero decir que tenemos una gran casa. El techo es esta atmósfera, y aquí está. Y el dueño de la tierra y su plenitud es nuestro Redentor. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Le presento en segundo lugar quién es el Redentor. El dador del Redentor es el Padre. El Redentor es la revelación del Padre. El Redentor es el agente directo de la creación. El Redentor es el sustentador de todo. Mira el versículo número 18. Le presento su novio. Le presento el que pagó el precio por su pecado. Le presento su Redentor. Y Él es la cabeza
del cuerpo. Tiene Colosenses 1:18. Y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Eso en griego se dice pleroma. ¿Sabe quién es su novio? La cabeza de la iglesia. La gente dice: y viene el pastor, me escondo que no me vea. Hace más de 20 años yo no era gorda sino flaquita, y salí de esta recepción a comprarme una empanada y una gaseosa. El pastor tenía aquí algunos hermanos trabajando en la obra, y yo di la vuelta aquí en esta carrera 23A y empecé a bajar por la calle 13, y venía uno de los hermanos que trabajaba acá en la obra. Le hablo de alguien que no está acá, ni no es nada malo, es una ilustración. Y venía así hasta que vio el alfiler. Cuando me vio a mí, luego mete eso aquí en un bolsillo que tenía en una camisa, porque tenía una camisa vieja. Todo el que construye se pone algo viejo, y metió la punta prendida hacia el final del bolsillo donde está su tetilla. Yo no sé quién estaba más asustado, él o yo. Recuerdo que ese día, en lugar de decirme chao, la vi, adiós, me dijo: hermanita, Dios la bendiga, quiere tomarse algo más. Y yo, mientras tanto, se le empezó a prender a salir humo de la camisa. No le estoy contando un cuento. El nerviosismo le dio fue por hablar más, en vez de haberme dicho chao, ya me vio, pasó, lo que sea. Estaba tan preocupado de que esa muchacha flaca lo viera. Y era un cigarrillo normal, no le estoy hablando de algo, ni de esos cigarrillos orgánicos, ni de droga, nada de eso. Pero se le prendió la camisa literalmente. Él sufrió quemaduras a nivel de la tetilla. Yo misma le ayudé a pagar eso. Pasamos de una cosa, estaba tan preocupado, pero no estaba preocupado que la cabeza de la obra, que es Cristo, que el Redentor lo vio cuando prendió eso. Estaba preocupado que un ser humano igual a él, pecador como él, lo viera. Así está el que cae en cama ajena. No está preocupado de que Dios lo ve. Lo que se le preocupa es que el otro no se entere. Yo le quiero decir que su Redentor es la cabeza de la iglesia. Puesto los ojos en él, a él es que le damos cuentas. Soy el que pagó el precio, es la cabeza de esta obra. Todas nuestras autoridades son bendición, pero la cabeza es Cristo. Ese hombre era un extranjero, porque él ya no está en el mundo de los vivos. Me pasó igual una vez en Pradera. Estaban mis hijos muy pequeños y les dio fiebre. Y la farmacia, droguería, botica donde yo compraba el acetaminofén estaba atravesando el parque. Y yo iba a la carrera para el acetaminofén para bajar la fiebre. Era un domingo después de la cantidad de cultos que teníamos allá. Y estaban tirando en el parque paso. Perdóneme que yo soy arrítmica para todo. Y la verdad nunca bailé, así que yo me muevo como se me ocurre. Y el otro ve y dice: ¿qué es eso? Estaban tirando pase cuando yo vi uno de mis mejores líderes ahí. Estuvo tan preocupado de que yo lo vi. Nunca estuvo preocupado de que la verdadera cabeza de la obra lo estaba viendo. Él es el primero en levantarse de la muerte para no morir jamás. Lázaro fue resucitado, pero años después se volvió a morir. El hijo de la tsunamita lo resucitaron, pero se volvió a morir. Todos los que resucitaron en el pasado volvieron a morir, pero mi Redentor murió y al tercer día se levantó de la muerte con poder, y Él está vivo y no volverá a morir jamás. Entiende quién es el que ha pagado el precio.
Él es el primogénito de los muertos. Literal en español, el primero en resucitar para no volver a morir jamás. ¿Le tienes miedo a la muerte? Pues préndete de la vida y la resurrección. Número 3. Si ese es el Redentor, entendamos que es redención. ¿Cómo se dice en hebreo Redentor? Goel. Esta semana se han trabajado dos palabras básicas importantes: expiación, cubrir; Goel, pagar el precio. El Redentor. Abra los ojos como si le fueran a echar gotas cuando tiene conjuntivitis y le va a caer algo que arde. Lea conmigo el versículo 20 y 21. ¿Qué es redención? Cristo es mi redentor. ¿Y qué significa redentor? Yo no sé, pero gloria a Dios. Redentor es el que paga el precio, y esto es redimir. Abra bien los ojos. Y por medio de él, Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sabe qué es redención? Es que Cristo pagó el precio por mí porque yo era enemiga de Dios. Eso era usted, pastora, yo no. Todos éramos enemigos de Dios. El que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Y permítame decirle que no le tenga miedo al diablo, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Éramos enemigos de Dios. La carta a Santiago dice que todo el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todos los que van a Viejotecas, allá a Juanchito, al abuelo, los que van a las nuevas, a los grandes moteles, todos los que hemos caído en mentiras, todos los que hemos pecado, el pecado nos hace enemigos de Dios. Pero vino un Goel a reconciliarnos con Dios. No pagó dólares, esos papeles pasan. No pagó pesos, esos papeles pasan. Los chips pasarán, los códigos de barra pasarán, el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la voluntad de Dios, ahí estará para siempre. Todo eso pasa. ¿Sabe qué precio pagó? Derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Él pagó la deuda por usted. Eso es redención. Que usted y yo éramos enemigos de Dios. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Falso. Somos criaturas de Dios, pero hijos no. Para ser hijos de Dios, la Biblia dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder para ser llamados hijos de Dios. Así que el que no tiene a Cristo es enemigo, porque en Dios no hay hijos, nietos y conocidos. En Dios hay hijos o no hay hijos. En Dios o usted es caliente o usted es frío. En Dios o somos de la luz o somos de las tinieblas, porque a los tibios Él los vomita de su boca. Y es falso que Dios escuche a todos. La Biblia dice que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Juan capítulo 9, a ese oye. Por eso era necesario un Goel, porque el mundo está en enemistad contra Dios, y la enemistad contra Dios es grave. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Necedad? Aquí hay uno que quiere pagar la deuda. Aquí hay uno que te quiere reconciliar. Usted y yo fuimos reconciliados por Dios por la poderosa sangre de Cristo. Regálame, Danielita, la imagen de Efesios 1:7. Dice Efesios 1:7:
perdóneme, es que yo soy miope, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este Redentor derramó hasta la última gota de sangre y le dice a Satanás: no te lo llevas esclavo, no te la llevas esclava, yo pagué el precio. Yo soy la verdad y el que conoce la verdad permanece en libertad. ¿Cuál es tu decisión hoy? No hay medias tintas, no hay tibios. O somos hijos o no lo somos. O somos luz o somos tinieblas. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. No hay mitad del camino. ¿Cuál es el bando que usted escoge? Mis hijos no son salvos por ser mis hijos. Si mis hijos no tienen a Cristo, son enemigos de Dios. Si mi esposa no tiene a Cristo, claro, estoy hablando genérico, es enemiga de Dios. Si mi esposo no tiene a Cristo, es enemigo de Dios. Pero para eso creímos, para que nosotros y nuestras casas sirvieran a Jehová. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Seguimos en la misma pasividad? No es que mi mamá no es tan mala, todos somos malos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay solución. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cierre sus ojos, vamos a orar. El Goel, el Redentor y la redención que nos dio. Estamos a tiempo. No dejes que se pierda la persona en tu casa. No dejes que se pierda tu familia. Tenemos uno que pagó el precio. Tenemos un Redentor. No se llama Booz, se llama Jesús.